Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta cuarta actividad del Diplomado Farmacovigilancia en la Industria Farmacéutica, organizado por CEGIMED y la Escuela de Química Farmacéutica de la Universidad de San Carlos de Guatemala. En este momento vamos a iniciar la actividad. Quiero comentarles que esta videoconferencia está siendo grabada, pues posteriormente estará siendo publicada a través de nuestro canal de YouTube, Educación Continua CEGIMED, y también será publicado en el Facebook de CEGIMED. En este momento quiero darle la palabra a nuestra directora de Escuela de Química Farmacéutica, la maestra en artes, Lucrecia Martínez de Haase, para las palabras de bienvenida. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos en nombre de la Escuela de Química Farmacéutica y de CEGIMED, que estamos haciendo esta actividad. Les deseamos una feliz tarde, agradecemos su compromiso de estar sesión con sesión presentes y primero agradecer a nuestro amigo y colega, el doctor Francisco Bosco, que ha estado pendiente, dándonos ideas, sobre todo de qué temas son los importantes y cómo debemos abordarlos en este diplomado, y se ha sumado. Le habíamos pedido 2 participaciones, pero ya ven, vamos cada día más avanzando. Gracias, doctor, por compartir sus conocimientos y estar anuente a colaborar con nosotros de una forma desinteresada por el bien de nuestro país, de la farmacovigilancia, sobre todo, de cómo debemos de implementar en algunos lugares, y si ya la tenemos, cómo debemos fortalecerla. Agradecer a la licenciada Lorena Serna, a Claudia Gatica, las profesoras de CEGIMED, porque están pendientes y anuentes con relación al diplomado. Entonces, damos la más cordial bienvenida. Esta tarde nos toca abordar el tema informes periódicos de seguridad, en la primera parte, a cargo de nuestro colega, el doctor Francisco Bosco, que nos acompaña desde El Salvador. Bienvenido, doctor, en nuestro diplomado de farmacovigilancia en la industria farmacéutica. Muy bien, muchas gracias a todos y iniciamos. Gracias. Muchas gracias, licenciada Luqui de Haase, por sus palabras de bienvenida. Ahora le doy la palabra a la maestra Lorena Serna, quien es jefe de CEGIMED y nos va a dar la hoja de vida del doctor Bosco. Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Como dice la licenciada Luqui, gracias por este compromiso, ¿verdad?, de estar con nosotros cada sábado que tenemos reunión en relación a este diplomado. Para las personas que no conocían al doctor Bosco, porque muchas veces se unen nuevas profesionales a este diplomado, les voy a comentar que el doctor Francisco Bosco es químico farmacéutico, graduado de la Universidad de El Salvador, es delegado de la Dirección General de Medicamentos ante la Comisión Técnica de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia, es responsable de la Comisión Técnica Coordinadora de Farmacovigilancia, es supervisor interino del área de química de la unidad de registro y visado y es técnico especialista en registro. Este es un breve resumen de lo que es la hoja de vida del doctor Francisco Bosco. Doctor Bosco, agradecemos siempre su disponibilidad para esta capacitación tan importante para los colegas que se desempeñan en esta área de farmacovigilancia. Como bien decía usted, pues esta es una información que se da de forma imparcial porque pues usted no tiene ningún compromiso, ¿verdad?, con lo que es la industria, como bien nos comentaba anteriormente. Por otro lado, pues el día de hoy el tema que vamos a estar hablando son informes periódicos de seguridad. Los informes periódicos de seguridad pues evalúan en forma continua el riesgo-beneficio de los medicamentos que se encuentran en el mercado, y el doctor nos va a comentar cómo es que se trabaja esto que ya anteriormente habíamos visto, y nos había dejado el doctor una tarea, ¿verdad?, de cómo hacer un esqueleto de lo que eran informes periódicos de seguridad, que también lo vamos a ver el día de hoy. Muchas gracias a cada uno de ustedes y los dejo con el doctor Francisco Bosco. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Bueno, quizás como para dar unas pequeñas palabras previo al inicio de la actividad, quería comentarles que yo revisé
4 de las actividades que se me enviaron y como resultado de esa revisión tenía una propuesta en todo caso si las autoridades están en acuerdo de poderlo hacer. Al revisar el contenido de lo que se había enviado, veo la necesidad de hacer un taller virtual. Entonces, creería que el otro fin de semana, si les parece, podríamos hacerlo en el cual yo les puedo ir mostrando cómo se hace el llenado completo de un informe de evaluación de perfil de seguridad, porque hay bastantes discrepancias. Entonces, creería que no valdría la pena en unos minutos abordar esas situaciones que se han identificado y mejor hacemos un llenado completo de esta herramienta a manera de taller. Entonces yo pues estoy en toda la disposición de poderlo hacer, ¿verdad? Y únicamente pues dependo del tiempo porque pues nosotros al igual que en todo el mundo seguimos todavía en estado de emergencia, de alerta y eso a veces me consume tiempo por las otras actividades laborales. Pero si yo tengo el tiempo, creería que lo podríamos hacer con todo gusto, ¿verdad? Me gustaría que fuera de esa manera para que ustedes puedan tener un mayor uso de esta herramienta, ¿verdad? Entonces procedo a compartirles la presentación de este día. Entonces ahora estamos siempre en el marco del tema búsqueda de información sobre seguridad de medicamentos, es la parte número 3, y hoy vamos a hablar de los informes periódicos de seguridad y el perfil de seguridad, como dijeron las maestras anteriormente. Hoy van a sentir que la presentación es un tanto similar a la de planes de gestión de riesgo porque voy a respetar la misma metodología, ¿verdad? Les voy a ir mostrando la presentación y les voy a ir mostrando en interactivo ciertos documentos. Les voy a dar lectura a algunas partes, pero en esta ocasión agregué una pequeña parte sobre la realidad de El Salvador en cuanto al COVID-19 y el uso de los medicamentos off-label, porque considero necesario para hacer un abordaje integral. Y solo puedo hablar de la realidad de los datos de mi país. Así es de que comenzamos. Como ya les había dicho en ocasiones anteriores, pero para los colegas nuevos que se nos unen a la actividad, tenemos un sistema nacional de farmacovigilancia. Tenemos que el Sistema Nacional de Farmacovigilancia está conformado por las unidades efectoras del Sistema Nacional de Salud, que son el Ministerio de Salud, el Fondo Solidario para la Salud, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, el Comité de Sanidad Militar, el Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y el Comité Nacional de Ética e Investigación en Salud. Adicional. Doctor ¿sí? Bosco, disculpe, no vemos la presentación. Ah, bueno, permítanme. Dice que no se puede compartir. Voy a intentar nuevamente. Gracias. No sé si ahora se logra ver. No, doctor. Ahora sí. Creo que sí, ¿verdad? Bien. Sí, gracias, doctor. Perfecto. Entonces, como les mencionaba, el Sistema Nacional de Farmacovigilancia está conformado por las unidades efectoras del Sistema Nacional de Salud, el sector privado, ¿verdad?, que tiene a los titulares del registro sanitario, la industria farmacéutica y los servicios privados de salud con o sin fines de lucro, y la sociedad misma. También está conformado este sistema por el Comité Asesor de Prácticas de Inmunización y un Comité Técnico Consultivo que son comités que ayudan a la toma de decisión. También está el ente rector de los medicamentos y demás tecnologías, ¿verdad? La Dirección Nacional de Medicamentos
y un Centro Nacional de Farmacovigilancia que coordina en materia de farmacovigilancia al Sistema Nacional de Farmacovigilancia como tal. También están las funciones de cada una de las instituciones, ¿verdad? La Dirección Nacional de Medicamentos es la agencia reguladora, quien coordina la vigilancia sanitaria, tanto tecnovigilancia como farmacovigilancia, y coordina las actividades regulatorias encaminadas al tema de farmacovigilancia como tal. Recordemos que farmacovigilancia siempre tiene la connotación del área regulatoria y el área técnico-administrativa. Entonces, en nuestro caso, en nuestra realidad, como está fragmentada la farmacovigilancia, una parte la lleva el Ministerio de Salud y otra parte la Autoridad Reguladora de Medicamentos. El Centro Nacional de Farmacovigilancia es la autoridad competente en materia de farmacovigilancia quien coordina las actividades de farmacovigilancia de carácter no regulatorio. Y es a nivel nacional, ¿verdad? Este soporte que da. Las otras entidades del Sistema Nacional de Salud, pues acata las directrices y disposiciones establecidas por el Centro Nacional adicional que adopta y promueve las notificaciones espontáneas de SABI y de RAM. El Comité Nacional de Ética remite las notificaciones de sospecha de reacciones adversas serias y no serias inesperadas de todos los estudios postregistro. Los productores y distribuidores también juegan un papel muy importante porque designan de manera permanente a un referente de farmacovigilancia. Adicional a esto, deben de notificar las sospechas de RAM, SABI, otros problemas relacionados a medicamentos y deben presentar planes de gestión del riesgo e informes periódicos de seguridad según corresponde y cuando aplique. Adicional, realizar estudios post-comercialización y evaluaciones de tipo riesgo-beneficio. Adicional, facilitar las auditorías de buenas prácticas en farmacovigilancia. Y los prestadores privados de servicios en salud, pues reportar al Centro Nacional las sospechas de RAM, SABI y cualquier otro problema relacionado a medicamentos. En síntesis, estas son las funciones que tiene que realizar cada una de las instituciones que conforma el Sistema Nacional de Farmacovigilancia. Bien. También en la presentación del sábado 27 de junio hablábamos de que hay una interacción que debe de facilitar el trabajo entre los regulados y el regulador. En este caso, deben de existir guías hacia el sector regulado que me permitan establecer un cómo lo hago. Deben de existir herramientas que operativicen estas guías que vienen a dar respuesta a cuál es el formato en el que debo de hacerlo. Tienen que existir procedimientos internos que permitan que la autoridad reguladora o los centros nacionales establezcan el cómo evalúo y qué es lo que voy a evaluar. Y deben de existir herramientas que operativicen estos procedimientos que me indiquen cuál es el formato en el que voy a evaluar. Entonces, es así como tienen que salir documentos de la agencia reguladora o de los centros nacionales hacia el sector regulado. Y también deben de existir documentos de la agencia reguladora o de los centros nacionales hacia las mismas agencias reguladoras o centros de farmacovigilancia, ¿verdad? O sea, algo interno. Bien. Esta lámina también ya la había presentado anteriormente y es muy importante comprender el macroproceso de farmacovigilancia, ¿verdad? Como toda función reguladora, hay un macroproceso que seguir, pues este macroproceso no diverge de tener una recepción y registro de información, análisis y gestión de la información y finalmente una gestión del riesgo de la información capturada. En el área de recepción y registro de información, pues, ¿qué reciben los centros de farmacovigilancia? Pues van a recibir notificaciones de reacciones adversas, de eventos supuestamente atribuibles a la inmunización y vacunación, y otros problemas relacionados a medicamentos como son errores de medicación, fallas terapéuticas, potenciales reacciones adversas asociadas al uso de productos falsificados o fraudulentos, los planes de gestión del riesgo voluntarios y los informes periódicos de seguridad voluntarios, así como los planes de gestión del riesgo e informes periódicos de seguridad que son requisitos al registro sanitario y que llegan en este caso, en la realidad del Salvador al menos, a la Agencia Reguladora de Medicamentos
y posteriormente son remitidos al Centro Nacional, así como otros documentos como alertas y otros documentos. Luego, en el subproceso de análisis y gestión de la información, pues, como lo dice el subproceso, hay un análisis. ¿De qué? Bueno, de los informes de evaluación de perfiles de seguridad, tanto para los nuevos registros como para los que requieren renovación al registro, análisis de evaluación de las reacciones adversas, de los ESAVI y de cualquier otra notificación de otro problema relacionado a medicamentos que ingresa al Centro Nacional, evaluación de errores de medicación, evaluación de fallas terapéuticas, manejo de falsificados y fraudulentos, en conjunto a las otras unidades técnicas que estén relacionadas a la calidad de medicamentos, así como la verificación de requisitos y evaluación de planes de gestión del riesgo e informes periódicos de seguridad. Bien, con toda esta información, finalmente llego al subproceso de gestión del riesgo, en donde prácticamente lo que hago es comunicar hallazgos, comunicar alertas, difundir información, ¿verdad?, verídica, y hacer procesos de capacitación, hacer procesos de mejora continua documental, etc. Es un macroproceso que me permite el funcionamiento de la función reguladora de farmacovigilancia. Y luego, pues, aterrizamos a lo que les mencionaba, cuál es la realidad del COVID-19 en El Salvador y el uso de medicamentos off-label. Esto lo traigo a colación porque considero que uno de los principales factores que va a ser muy determinante posterior a la pandemia va a ser tener conocimiento cuál ha sido el verdadero comportamiento de los medicamentos en esta pandemia. Entonces, este componente lo agregué en esta presentación y espero que sea de alguna manera de apoyo y de ayuda para ustedes. ¿Cuál es la situación actual, nuestro marco farmacoepidemiológico en El Salvador? Bueno, comentarles que a la fecha, 7 de julio, ¿verdad? Hice un corte en este día. Tenemos nosotros que se han desarrollado alrededor de 5 modelos matemáticos. Cada uno de estos modelos matemáticos ha ido prediciendo cómo va a ser el comportamiento de la enfermedad con los datos que el gobierno va generando. El problema es que la enfermedad ha venido avanzando de una manera muy súbita. Entonces, a medida ha ido pasando el tiempo, las medidas han sido más difíciles mantenerlas por diferentes situaciones políticas, ¿verdad? Y que El Salvador, creo yo, que es uno de los pocos países en donde el Ejecutivo no ha tenido el poder para poder ejecutar estas acciones, sino que han sido despojadas y lastimosamente ahorita no hay una cuarentena obligatoria, no hay un estado de emergencia obligatorio, y esto ha hecho que las personas que tienen la necesidad de salir por cuestiones de trabajo salgan de manera deliberada, y también aquellos que no tienen la suficiente responsabilidad social para comprender la situación que estamos viviendo, salgan a diestra y siniestra, y obviamente la repercusión de eso es el aumento de los casos. Entonces, esta situación ha provocado que la enfermedad tuvo al inicio un control, pero ya posterior a todos los procesos legales que se fueron dando en la realidad del país, los casos se fueron disparando pues por el despojo de estas facultades legales. Tanto así que, como ustedes pueden observar en el último modelo predictivo, hace poco se esperaba el punto más alto, que de hecho se superó por mucho, por alrededor de 1000 casos, y ya llevamos 5 modelos matemáticos. Este último modelo, que sigue una tendencia de crecimiento exponencial, es bastante, ¿cómo decirles?, alarmante, debido a que el factor multiplicativo del modelo es de 281. ¿Esto cómo se interpreta? Este valor quiere decir que la enfermedad actualmente se comporta de una manera tal como que si fuese a la fecha 7 de julio, el primer día en identificar el primer caso COVID-19, y que en vez de haber identificado un caso, fuesen 281 casos en realidad los que se detectaron ese primer día. Pues tan así es la situación, lo cual
al final se convierte en un montón de complicaciones, sobre todo en el manejo clínico, en la respuesta a los sistemas nacionales de salud, etcétera. En esta gráfica es un análisis de mesetas en donde se puede ver cómo en cada una de las fases de la enfermedad ha logrado superar cada una de las mesetas en los diferentes modelos. Tanto así que en este último se esperaban 9.605 casos y para el día 14 de julio tuvimos alrededor de 10.646 casos. O sea, por 1.000 y fracción superó la expectativa de esa fecha. En esta gráfica podemos observar cuáles son los casos reales versus los casos proyectados de casos positivos. Estas gráficas las elaboro yo de manera personal, ¿verdad? Le he dado un seguimiento de manera muy estricta y muy personal a la enfermedad desde que se notificó la llegada al país y el primer caso. Entonces yo tengo la costumbre de llevar un control del error promedio absoluto de cada uno de los modelos matemáticos. Y pues para los que no conocen, el MAPE o el error promedio absoluto para un modelo matemático no tiene que superar el 30% del grado de error. Se considera que del 20 al 30% es un modelo matemático utilizable, pero si es menor al 20% es el modelo adecuado para poder estar haciendo las comparaciones. Entonces, como ustedes pueden observar, los casos reales confirmados están en color verde y los casos proyectados en color rojo. Entonces, hay un acercamiento bastante próximo, tanto así que el error de predicción es del 3.39%, a la fecha 5 de julio era esto. Entonces, tenemos que tiene bastante arraigo, ¿verdad? El comportamiento tiene un acercamiento bastante sólido. De ahí que a nosotros nos preocupaba, pues porque a medida van aumentando los casos, también va aumentando la necesidad de la respuesta a los sistemas de salud. Por ende, la demanda de medicamentos, los pacientes sospechosos, los ambulatorios, los casos que se vuelven con pacientes asintomáticos, pero que no han sido debidamente identificados, también generan muchos problemas. Entonces, era alarmante el crecimiento que iba teniendo, tanto que superó la expectativa de los proyectados. En esta gráfica tenemos los casos proyectados recuperados reales y los proyectados, valga la redundancia. En color celeste tenemos a lo que se le llama el modelo 2 de casos recuperados y en morado tenemos el modelo 3. Se hicieron dos modelos para tener un control de un límite inferior y un límite superior. En el caso de los pacientes recuperados se espera que nunca baje de límite inferior, pero que sí se mantenga entre los dos límites y en el mejor de los escenarios que supere, ¿verdad? A los casos recuperados. Entonces, aquí podemos ver que en color negro van los casos reales y en efecto se comporta de la manera esperada, ¿verdad? Los pacientes van dentro del rango esperado, no se sale del límite inferior, a menos en el mes de junio y julio fue así, es así. En mayo sí tuvimos un poquito de casos que fueron por debajo de lo esperado. En ambos gráficos, el error promedio, ¿verdad? Para cada modelo matemático no llega ni al 10%, ¿verdad? Y eso pues nos da un buen margen para poder decir que la predictibilidad de ambos modelos es bastante buena. Los casos recuperados, en comparación a los casos positivos, son la mitad. Ahí es donde se logra establecer que por cada paciente recuperado aparecen 2 pacientes positivos. Y eso también nos complica la situación del país. Acá podemos ver un gráfico piramidal en donde podemos observar cómo es el comportamiento de una situación versus la otra. Y podemos observar que en los últimos días, ¿verdad? La densidad que está mostrada en el gráfico de color rojo es para los pacientes positivos y en verde para los pacientes recuperados.
Entonces, la densidad de casos es supra mayor en los positivos que en los recuperados. Todavía el proceso de convalescencia y de recuperación es bastante lento y por esa razón la curva todavía no logra bajar. Acá podemos ver un análisis diferencial entre los casos recuperados, color rojo, los casos positivos en azul, y en verde la diferencia diaria entre los positivos y los recuperados. Cada vez que el gráfico en color verde está por debajo del 0, hay un decremento en la curva, ¿verdad? Entonces podemos ver que los pocos decrementos que ha tenido la curva han sido muy escasos, ¿verdad? Lo ideal fuese que a esta fecha ya la curva fuera totalmente por debajo del 0, ¿verdad? Con un diferencial negativo, en donde ya se establece que la curva realmente va en descenso hasta llegar a un aplanamiento, lo cual todavía estamos muy lejos, como podemos observar acá. Entonces, ¿cuál es nuestro marco situacional? Bueno, nuestra tasa de letalidad de país a la fecha es del 2.74%, por lo que se puede establecer que por cada 1,000 personas que contraen el COVID-19 fallecen al menos 27 personas. La tasa de paciente crítico es del 2.65%. Por cada 100 pacientes COVID positivo que se encuentran en estado crítico, al menos 3 pacientes lo van a estar. La tasa de paciente asintomático es del 33% y eso es alarmante, ¿verdad? Este dato también se comparó y se retomó de un estudio de cero prevalencia que realizó España, ¿verdad? En donde también se establece que es del 33%. Y por cada 100 pacientes COVID-19 positivos son asintomáticos al menos 33 personas confirmadas a través de una prueba reverso transcriptasa PCR. Ahora, cuando esto se suma y se extrapola la proporción de asintomáticos a los casos sospechosos, en el país se tendría alrededor un total de 3.996 casos asintomáticos al día 7 de julio. Obviamente ahorita ya son más. La proporción de recuperados es de 1.69, ¿verdad? Lo que les mencionaba, alrededor de cada paciente recuperado aparecen al menos 2 casos positivos. Y la tasa de contagio o la R0, pues también tiene un límite inferior y superior, ¿verdad? Entonces, para 11 días es de 1.33 y para 14 días es de 1.42. Recordemos que la R0 lo ideal es que esté por debajo de la unidad para que el poder de contagio de la enfermedad realmente se pueda decir responsablemente que ya ha perdido poder. Pero lo que ha ocurrido en El Salvador es que pasó de 2 a 1 y de 1 a 0 se mantiene en un descenso infinitesimal, de tal manera que va tan lento la reducción de 1.8 a 1.7999, 1.78 hasta que hemos llegado al 1.42, pero no pasamos de ahí, entonces todavía la enfermedad tiene mucho poder de contagio. Bien, en ese marco, ¿qué es lo que se ha hecho como país? Bueno, se han creado alineamientos técnicos desde el Ministerio de Salud para la atención clínica a pacientes con COVID-19, ¿verdad? Y como consecuencia de estos lineamientos técnicos, se tuvo que crear los lineamientos técnicos para la farmacovigilancia de los medicamentos de uso off-label, utilizados en pacientes ingresados por COVID-19. Y ha sido tanta la evolución en cuanto a la farmacoterapia en esta enfermedad que se ha tenido que crear un lineamiento técnico para la atención integral de personas con COVID-19. En este último documento ya no solo se mitiga el problema como tal, sino que también se ofrecen las alternativas de algunas vitaminas para poder promover el crecimiento de linfocitos T y otros intervinientes en el sistema inmunológico, ¿verdad? Al final, lo que se busca con la farmacovigilancia en el marco del uso de los medicamentos off-label es conocer el número necesario a tratar o number need to treat y el número necesario para verificar daño o NNH por sus acrónimos en inglés. El número necesario a tratar tiene una íntima relación con el beneficio y el número necesario a dañar tiene una íntima relación con el riesgo. Entonces, así como lo dijeron las maestras en la presentación,
Recordemos que los informes periódicos de seguridad lo que buscan es identificar hasta cierto punto el comportamiento del balance riesgo-beneficio para cada uno de los medicamentos. Bien. Entonces, el documento de el uso de farmacovigilancia para el uso off-label contempla dentro del contenido del mismo 2 anexos que se han creado con la finalidad de facilitar la recolección de los datos en el marco de la farmacoterapia de los pacientes con COVID. Entonces, ustedes pueden observar que acá dice, ¿verdad? Anexo 1, Centro Nacional de Farmacovigilancia, hoja abreviada de notificaciones de reacciones adversas a medicamentos, tiene su codificación para el sistema de calidad. Luego tiene variables sumamente específicas para el médico tratante que está dentro de las áreas COVID y que permitan tener un acceso a información bien puntual. En este caso, el nombre del paciente, el expediente clínico para posteriormente darle seguimiento a través de los referentes de farmacovigilancia. ¿Cuál es el servicio de hospitalización? Generalmente aquí va a ser unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, ¿verdad? El sexo masculino, femenino y la edad. El número de medicamentos administrados al paciente. Acá ustedes creo yo que ya tienen una idea real que en todos los países es un común denominador que decir COVID-19 es equivalente a una farmacoterapia polifacética. Hay una polifarmacia en estos pacientes. Al menos en nuestra realidad, el paquete, digamos, para los pacientes que están en un estado no crítico, sino que están en un estadio, digamos, leve a moderado, la farmacoterapia incluye ivermectina, vitamina C, vitamina D3, vitamina zinc, perdón, también la tromboprofilaxis con aspirina y paracetamol para mitigar algunos problemas relacionados a la fiebre. Estamos sumamente claros que ivermectina es un fármaco que no tiene por ningún lado, ¿verdad?, demostrado que sea eficaz y no hay una indicación terapéutica asociada a COVID-19. Sin embargo, sí hay un mecanismo de producción, un mecanismo de acción más bien farmacológico que es extrapolable de alguna manera a la inhibición en las replicaciones del virus, ¿verdad? En algunos de los estadios. Entonces, solamente se administran 6 dosis al paciente, ¿verdad? Y no se expone a más tiempo. Entonces, es como controlada la dosis al paciente. De ahí que se consideró poner un máximo de una farmacoterapia de 1, 2, 3, 4, 5 o hasta 6 medicamentos. Y para los pacientes que ya están en cuidados intensivos o intermedios, probablemente pueda ser más de 6, y aquí se incluyen otras terapias como el tocilizumab y otros más. Está la variable de cuáles son los fármacos sospechosos de causar el o los efectos adversos, también cuál es el efecto adverso detectado, la fecha de inicio del evento adverso, el nombre de quien notifica y la fecha. Entonces, es un formato escueto, pero que capta lo necesario para poder iniciar un proceso a través de los referentes de farmacovigilancia. Ya el referente de farmacovigilancia va a hacer uso de un anexo 2, que es el que les voy a mostrar a continuación, ¿verdad? Siempre dice Centro Nacional de Farmacovigilancia, hoja ampliada de notificación de reacción adversa a medicamentos, ¿verdad? Y aquí pueden ver el mismo código, solo que 02 por ser el anexo 2, ¿verdad? Y un segundo formato. Acá los datos del reporte del evento ya incluye un título para el reporte, cómo se detectó el caso, si fue una consulta espontánea, una búsqueda activa, un rumor, una noticia, un comentario, ¿verdad? Aquí ya hay un trabajo un poco más intenso para los referentes de farmacovigilancia. El tipo de evento, si se trató de una RAM, de un ESAVI, ¿verdad? En el peor de los casos, un ESAVI, una falla terapéutica, un error de medicación o el uso de un falsificado, algo que se está dando muchísimo, que ya ha de ser de conocimiento de muchos de ustedes, ¿verdad? El uso de productos milagrosos, pruebas COVID falsas, etcétera. La seriedad del evento, si se trata de un caso serio o no serio, ¿verdad? La fecha de notificación del evento,
los datos del notificador, número de teléfono, correo, si es que se tiene, tipo de notificador, tipo de unidad efectora, nombre de la unidad efectora para tener un seguimiento un poco más estricto. Luego, el nombre del paciente, las iniciales, el país de residencia, por aquello de algunos casos, ¿verdad? Que son todavía importados. El sexo, si se fijan, hay algunas variables que ya van a estar precargadas por la hoja de notificación del anexo 1. Luego la historia clínica, aquí tenemos la fecha de detección, la reacción evento presentado, la fecha de inicio de la reacción para poder establecer una asociación causal con más seguridad, ¿verdad? Y los resultados del manejo de la reacción adversa o del evento, si el paciente se recuperó, se está recuperando, si no se recuperó, si falleció o es desconocido el desenlace de la reacción adversa. Ojo, no hay que confundir el estadio clínico de la enfermedad con el manejo de la reacción adversa. Aquí estamos hablando netamente de la reacción adversa como tal. Bien, entonces, la idea de haberles mostrado esta parte es porque hay un manejo ahí bastante importante de todos los medicamentos que se están utilizando en los sistemas nacionales de salud de todos los países y que muchos de estos medicamentos son en su mayoría de producción nacional, la mayoría, no todos, ¿verdad? Pero es necesario que también la industria tenga activos sus mecanismos de vigilancia y recolección de información de seguridad sobre estos medicamentos que se están utilizando actualmente en la pandemia. No vaya a ser que de pronto algún centro nacional le pida, por favor, presénteme un informe periódico de seguridad. Quiero conocer cómo fue el comportamiento de la enfermedad de tal fecha a tal fecha y es obligación presentarlo. Entonces va a haber necesidad de tener verificada la seguridad de estos medicamentos. Bien, creo que también ya les había presentado anteriormente el archivo maestro de farmacovigilancia. Hoy no me voy a detener tanto, lo hice en el de plan de gestión del riesgo y voy a mantener la misma mecánica. ¿Qué es el archivo maestro de farmacovigilancia? Bueno, es un conjunto de documentos que describen al sistema interno de farmacovigilancia. Estos documentos respaldan y sustentan el cumplimiento de una serie de requisitos que permiten garantizar la vigilancia post-comercialización de un producto en términos de seguridad y eficacia, ¿verdad? Esto fue tomado de la Guía de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia de la EMA, módulo 2, y acá está el enlace, ¿verdad? La presentación igual se les puede compartir con muchísimo gusto y aunque esté en PDF van a poder accesar al enlace. Bien, el archivo maestro de farmacovigilancia contiene como mínimo los siguientes documentos. Debe de contener un sistema de farmacovigilancia del titular de registro sanitario, el cual a su vez contiene cuál es el documento que describe el sistema de farmacovigilancia, cómo son las interacciones entre el área de farmacovigilancia y el resto de áreas de la empresa, ¿verdad? Yo siempre hago énfasis en que dentro de esto debe de existir una separación de niveles jerárquicos y nunca farmacovigilancia puede pertenecer a producción, a desarrollo, a control de calidad, sino que debe de ser un área con la misma importancia que producción y control de calidad, ¿verdad? Estar al mismo nivel y no dependiendo de, por aquello de la injerencia de un área sobre otra. Luego, el sistema para el registro de notificaciones de RAM de los productos comercializados, ¿verdad? Vital, sobre todo para el desarrollo de los informes periódicos de seguridad. ¿Cómo yo voy a hacer un informe periódico de seguridad si ni siquiera tengo bien diseñado un sistema para registrar las notificaciones de reacciones adversas de los productos que fabrico y que comercializo, tanto en mi país como los que exporto, ¿verdad? Porque por idiosincrasia puede ser que, hablando de la realidad de Guatemala, las personas nativas de Guatemala se comporten con una idiosincrasia diferente, por ejemplo, a los de República Dominicana, a los de El Salvador, a los de Costa Rica, por cualquier factor, ¿verdad? Entonces, es necesario tener esa capacidad de discernir eso. También tener dentro del sistema de farmacovigilancia aquellos programas especiales, como por ejemplo, farmacovigilancia intensiva, precisamente en el marco del COVID-19, debería de ser una
ahorita algo vital que las industrias locales estén desarrollando un plan de cómo van a monitorear los medicamentos usados en el marco del COVID-19. Los responsables de farmacovigilancia y recurso humano también debe de estar documentado en el archivo maestro de farmacovigilancia, la hoja de vida y los atestados probatorios, ¿verdad? Porque yo puedo pedirle a una persona que se haga cargo de una unidad, pero si, pues, o sea, no tiene los atestados que realmente garanticen que esta persona tiene las competencias técnicas en farmacovigilancia, pero sobre todo mantener una formación continua, porque farmacovigilancia hoy es una cosa, mañana ya aparece algo nuevo y es algo sorprendente. O sea, ya vamos por la 5ª generación de farmacovigilancia. La notificación de reacciones adversas a través de la notificación espontánea es apenas la 2ª generación de farmacovigilancia, ya vamos en una 5ª, entonces la cosa va avanzando muy velozmente. Los procedimientos operativos relacionados a los procesos de farmacovigilancia, las capacitaciones realizadas en temas de farmacovigilancia, el plan interno para capacitar al personal del área de farmacovigilancia, al personal de otras áreas y, por supuesto, de manera externa sobre el uso de mis productos y su farmacovigilancia, cómo pretendo capacitar en esa área, y otros que se consideren pertinentes. Este contenido está en la guía de buenas prácticas de la industria de la Agencia Nacional de Medicamentos y otras tecnologías sanitarias de Argentina, ANMAT, ¿verdad? Aquí también está el enlace si lo desean consultar. Y pues dentro de los procedimientos operativos en farmacovigilancia, es esencial que el sistema de farmacovigilancia sea claro, que posean procedimientos escritos y estos se ejecuten de forma apropiada. ¿Cuáles son los rubros dentro de los procedimientos operativos que se esperan solo en farmacovigilancia? Bueno, están los procedimientos que hablan del recurso humano, de la gestión de los datos, de la gestión de la información de seguridad entrante, de la gestión de la información de seguridad saliente, la comunicación y documentación interna, la comunicación y documentación externa y las inspecciones. Pero dentro del rubro de la información de seguridad saliente está, ¿verdad? Como dice acá, la elaboración y presentación de informes periódicos de seguridad. Ese es el tema de nuestro día. La elaboración y presentación de planes de gestión del riesgo, que lo vimos en la sesión anterior, y otros, ¿verdad? Nos vamos a enfocar ahorita en los IPS. Bien, ¿de dónde saco información? ¿Cómo hacer un IPS? ¿Cómo desarrollar este documento tan complejo que se nos exige? Bueno, consultarles que hay muchas fuentes y que no es algo nuevo, obviamente, esto es algo que ya trae muchísimo tiempo de desarrollo, pero que también es necesario conocer de dónde puedo capturar cierta información con fundamento técnico. Bueno, en el repositorio de información de la OPS, ¿verdad? Está un bloque que se llama Documentos de Consulta Pública, que ya tiene muchos años de existir. Acá podemos ver que está el documento de consulta de experiencias exitosas. En consulta, el documento de informe periódico de seguridad para las Américas, miren, fue publicado el 19 de diciembre del 2013, modificado el 19 de febrero de 2014 y a la fecha lleva más de 12,000 descargas, ¿verdad? Está también el documento de consulta de inspecciones en farmacovigilancia, consulta de planes de gestión del riesgo, está el de señales, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí pues hay una riqueza de documentos. Aquí tenemos el área de descarga, lo presionamos y el documento lo tenemos en nuestro poder. Así es, así se mira, ¿verdad? REDPAR, documento técnico, grupo de trabajo de farmacovigilancia, y aquí está el informe periódico de seguridad para las Américas. El documento, de una manera muy concisa, desarrolla muy bien la guía, o muy buena parte de la guía ICH E2C, porque de ese documento es basado. También ocupa la guía de ANMAT, ¿verdad? Que también las han considerado de base. Y aquí les dejo el enlace para que al tener la presentación en PDF puedan accesar a este documento. Otro documento que yo considero muy importante y de mucho valor
fue el Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, adicional del que ya existe de la red PARF del 2014, está ¿verdad? Y aquí han trabajado muchos compañeros de nosotros, muchos compañeros conocidos, ¿verdad? Por cada capítulo van a encontrar el nombre de quién ha sido el que lo ha estado trabajando, pero prácticamente esta edición estuvo coordinada por la doctora Rosa María Papal, el doctor Santiago Schiaffino, ¿verdad? La farmacéutica María Guadalupe García Dardieres, que han sido colegas ya de años en este tema. Aquí les dejo el enlace, es un documento muy interactivo, con hipervínculos para poder facilitar el vaivén de un tema a otro. Muy bonito documento, se lo recomiendo. Y aquí desarrollan bastante también el tema de informes periódicos de seguridad. Bien, tenemos nuestro ABC, ¿verdad? Debemos de consultarlo constantemente, la sección de la ICH, ¿verdad? En ICH, pues aquí tenemos la sección de los grupos de trabajo. En la sección de grupos de trabajo tenemos la sección que habla sobre las guías de eficacia. Recordemos que tenemos las guías de calidad, seguridad, eficacia y las guías multidisciplinarias. Entonces, es bien importante comprender que el componente de farmacovigilancia está incluido en las guías de eficacia y no en las guías de seguridad, porque la ICH lo ve de una manera mucho más macro, ¿verdad? Por el componente técnico-administrativo precisamente. Perdón. Cuando ingresamos a la guía de eficacia, vamos a encontrar el componente de farmacovigilancia desarrollado desde la sección E2, específicamente E2A a E2F, en donde E2C corresponde a lo que se conoce como PEBRER, o reporte periódico de evaluación del riesgo-beneficio. Antes se llamaban PESURS, ¿verdad? Ahora es el PEBRER. También hay una sección de preguntas y respuestas sobre la guía, ¿verdad? Entonces, prácticamente esta es la guía que desarrolla el informe periódico de seguridad. Bien. Comentarles que nosotros localmente en el país, en El Salvador, a través de la página del Centro Nacional de Farmacovigilancia, hay una sección que habla sobre la descarga para los documentos de la industria farmacéutica, y acá hacemos un énfasis en tener una herramienta para generar el informe periódico de seguridad, que esta va hacia el regulado, y también la herramienta que se ocupa internamente en el Centro Nacional para poder verificar los requisitos y el contenido de cada informe periódico de seguridad presentado. Seré muy sincero en decirles de que hay una priorización, ¿verdad?, de cómo se van a revisar estos documentos, porque son documentos complejos que requieren, más allá de mucho respeto, requieren una responsabilidad y una técnica, sobre todo, para poderse revisar. Esto es algo que hoy por hoy está incluso en discusión en la red PARF, ¿verdad? Yo tengo la oportunidad de ser punto focal de El Salvador, pertenezco al grupo técnico de farmacovigilancia, y allí ahorita se está tratando de ver de qué manera se hace la evaluación conjunta a través de los centros de farmacovigilancia y agencias reguladoras de este tipo de documentos. Pero el carácter que tiene de confidencialidad, al igual que los planes de gestión del riesgo, no permiten que esto pueda ser un tema demasiado manejable con esa libertad, sino que más bien es algo que se debe de establecer. Primero, cómo se van a requerir. Tiene que estar muy bien establecido dentro del marco legal y regulatorio, cómo los centros de farmacovigilancia y las agencias reguladoras solicitan estos documentos a la industria. Si va a ser justo como lo mostré en las secciones anteriores, a través de el IBD, ¿verdad?, de estas moléculas. Si va a ser, por ejemplo, siguiendo la frecuencia de la EMA. Nosotros en El Salvador seguimos el calendario de la EMA y solicitamos que se presenten bajo esa misma frecuencia para poder tener tiempo de revisar la mayor parte que se pueda. También es responsable establecer documentos
que permitan una evaluación al menos de los aspectos puntuales más importantes. Todo el documento es valioso e importante, pero tienen que haber aspectos claves a revisar que van a determinar que el perfil riesgo-beneficio es o no es favorable y tomar las medidas más mediáticas que se puedan según corresponda, según lo tengan establecido en sus procedimientos. Bien. Ahora, permítanme, les comparto. Vamos a ver. Bien. ¿Se ve el documento técnico de la red PARF? ¿Lo logran ver? Sí, doctor. Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Este documento, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que contiene? Bueno, el Informe Periódico de Seguridad para las Américas, les voy a mostrar. Esta parte es bien interesante, la justificativa que se da de por qué es necesario. Cuando se solicita a la Autoridad Reguladora Nacional la aprobación para comercializar un medicamento, la demostración de su eficacia y la evaluación de la seguridad se basan generalmente en estudios clínicos realizados en unos cuantos miles de pacientes. Eso es en todo el mundo igual y no se conoce el verdadero comportamiento del medicamento hasta que ya se ha expuesto a la población. De ahí que al menos nosotros en la regulación de nuestro país, en nuestra realidad, tuvimos a bien establecer desde el área de registro y extrapolarlo eso hacia farmacovigilancia, que se iba a dar prioridad a todos los biológicos, biotecnológicos, vacunas, innovadores de síntesis química, productos que tengan cambios, digamos, en combinaciones a dosis fija que nunca han sido registrados, fármacos que han tenido cambios en las indicaciones terapéuticas y fármacos que han modificado sus grupos etarios, por ejemplo, que antes solo era para adultos y de repente meten adultos mayores y niños, o de repente meten mujeres embarazadas. Entonces, todos esos productos son para nosotros nuestra prioridad de evaluación, tanto de informes periódicos de seguridad, perfiles de evaluación de seguridad, como planes de gestión del riesgo. Se le solicita a todo lo nuevo, pero se revisa con prioridad lo que les mencioné. Por ejemplo, si se va a registrar un nuevo producto que contiene paracetamol, pues siempre es importante monitorear, pero no va a tener, por ejemplo, la misma trascendencia que un tocilizumab, por lógica. Entonces, bajo ese criterio es que nosotros hemos establecido una priorización. Entonces, tal como lo dice acá, y siguiendo ese ejemplo análogo al paracetamol y al tocilizumab, los estudios clínicos con tocilizumab fueron en miles, pero cuando se está utilizando, por ejemplo, en la realidad ahorita del COVID, ha sido en millones. Entonces, ahí es donde se vuelve necesario la evaluación que va a venir a posterior de ese IPS. Ya se conoce desde hace muchos años que, por ejemplo, el paracetamol tiene marcados efectos terapéuticos. Hay algunos críticos, como por ejemplo los efectos hepatotóxicos, pero también tiene un margen terapéutico manejable, lo que permite tener un control del medicamento hasta cierto punto. Entonces, de ahí, bajo esa lógica, es que va en consonancia lo que dice ese primer párrafo de la justificación de este documento. Luego, me gusta mucho este otro que dice, el informe periódico de seguridad de un medicamento autorizado y comercializado es un resumen de la información global actualizada de la seguridad de un medicamento, vacuna o biotecnológico, consolidada por el titular del registro, dado por la necesidad de disponer datos con el objetivo de evaluar la relación beneficio-riesgo, justo lo que dijeron las maestras al inicio de la presentación. ¿Cómo se va a presentar? Pues de manera periódica, lo que permite siempre estar actualizando sobre nuevos eventos adversos. Si yo no tengo un sistema para captar los eventos adversos, no voy a poder hacer un informe periódico de seguridad. Es imposible.
Y si yo como agencia reguladora o como centro de farmacovigilancia tampoco hago las supervisiones, pero sobre todo las auditorías en buenas prácticas de farmacovigilancia, ¿cómo pretendo yo forzar al sistema de farmacovigilancia de la industria que funcione? Es un marco que va en cadena y que tiene que estar establecido desde el marco regulatorio en el país, ¿verdad? Bien, entonces, más allá de eso, ya el documento en sí comienza a establecer qué son, qué es el informe periódico de seguridad. Luego habla de las partes, que es a donde quiero llegar, ¿verdad? La presentación de los informes periódicos de seguridad debe ser presentada a la autoridad sanitaria cumpliendo la legislación de cada país. El informe debe incluir la forma farmacéutica y dosificación, incluyendo la fórmula, como también todas las indicaciones aprobadas, indistintamente del país que sea, asociadas a ese principio activo. Se pueden presentar datos separados de diferentes formas farmacéuticas o en conjunto, depende de cómo tenga ya desarrollado el formato cada industria. Deben incluirse también las indicaciones y las poblaciones, niños versus adultos, lo que les mencionaba anteriormente. Sin embargo, una revisión total de los datos combinados es lo más conveniente de ser presentado. Y por supuesto, eso es lo ideal, ¿verdad? Ver en un todo el comportamiento de todas las formas farmacéuticas. Para sustancias combinadas también se pueden registrar de manera individual y la información de seguridad para las combinaciones físicas debe de ser presentada en IPS individuales o ser incluidas como presentaciones separadas en el informe de los componentes separados, pero que la información esté en los dos IPS. Eso es muy importante. Bien, habla de alcance, compromisos, transparencia, ¿verdad? Muy buen documento, sinceramente es un muy buen documento. Habla de la obligación del titular de registro de comercialización, ¿verdad? Entonces, habla de que hay obligaciones y responsabilidades que deben estar establecidas en diversos documentos legales. De ahí es necesario que en un reglamento técnico, en una ley, ¿verdad? Esto esté establecido. Por ejemplo, yo les mencionaba, creo que fue en la presentación del 20 de junio, si mal no recuerdo, que nosotros tenemos un marco normativo. Tenemos una ley de medicamentos que habla específicamente que se puede denegar una solicitud de registro o se puede cancelar un registro sanitario cuando por acciones de farmacovigilancia se demuestre que el balance riesgo-beneficio es desfavorable. ¿Cómo hago eso? Bueno, a través de la evaluación de las RAM locales, a través de la evaluación de los informes periódicos de seguridad. Entonces, si yo eso no lo tengo establecido en una ley, ¿cómo lo exijo? ¿Cómo lo pretendo hacer? Tiene que existir algo. De no existir, es vital tener eso en un primer momento bien definido para poder llegar a lo supra, ¿verdad? Que en este caso es exigirlo. Se habla sobre la responsabilidad de presentar los IPS por parte de los TAC, aunque varios titulares o fabricantes comercialicen el mismo producto en el país, ¿verdad? Lo que les mencionaba del acetaminofén o paracetamol es el mejor ejemplo. Del formato del IPS, ¿qué es lo que debe de contener? La siguiente estructura de informe periódico de seguridad está conforme de acuerdo a la directriz E2C establecida por la ICH, ¿verdad? Hay una portada que como mínimo esa portada debe de tener el número de IPS, el nombre comercial, la denominación común internacional, el nombre y dirección del titular de registro, el periodo que cubre, la fecha internacional si es primera comercialización, la fecha en que se elaboró y concluyó el reporte y cualquier declaración sobre la confidencialidad. El resumen ejecutivo que debe de ser en el idioma local del país, eso es vital, ¿verdad? Debe de contener la introducción, el número de reporte e intervalo de presentación del informe, la breve referencia de las características del medicamento, ¿verdad? La estimación de la exposición acumulada y la exposición en el intervalo de análisis, el número de países en donde está autorizado el medicamento, el resumen de la evaluación general del riesgo-beneficio, que es la sección 16, 17 y 18 del documento,
las medidas adoptadas y propuestas por razones de seguridad, incluyendo cambios significativos en la información de referencia del producto. Eso del cambio significativo en la información de referencia del producto, si se recuerdan en la charla que les di el 20 de junio, hablábamos del SMPC o el resumen de características del producto, y a ese documento precisamente es al que nos referimos, ¿verdad? Otras actividades de minimización del riesgo que estas van a ser consideradas en los planes de gestión del riesgo y tienen que ir en congruencia y en consonancia, y una conclusión. Luego hay una tabla de contenidos y ya luego pues viene todo el desarrollo del documento en sí, ¿verdad? Una introducción, una situación mundial de la autorización de comercialización, las acciones tomadas por razones de seguridad en el periodo del reporte, si es que las hay, por lo general hay. Los cambios en la información de seguridad del producto, la exposición estimada y los patrones de uso, y es necesario que hasta la misma agencia reguladora y los mismos centros de farmacovigilancia tengan la capacidad de poder hacer estas estimaciones, ¿verdad? Luego hay varios subtemas que ahorita por el tiempo no me voy a explayar mucho. La presentación tabulada de los datos en forma resumida, ¿verdad? Aquí se describe qué es y qué debe de contener estas secciones. Luego el resumen de hallazgos relevantes de los ensayos clínicos durante el intervalo del informe. Y aquí es donde empiezan a surgir las preguntas de las industrias locales. Mire, mi producto o la línea de productos que yo fabrico, la inmensa mayoría son genéricos, ¿verdad? Y yo no hago ensayos clínicos. Bueno, pero los ensayos del innovador muy probablemente se van a encontrar en las bases de datos. Es necesario saber manejar las bases de datos de ensayos clínicos. En la clase anterior, creo que en las dos clases anteriores, creo que tuve la oportunidad de mostrarles que habían bases de datos de ensayos clínicos, la de clinicaltrials.gov, la de clinicaltrials.ema y otras más, ¿verdad? Pero al menos esas dos son mínimo necesario que se tienen que consultar. También al ir a buscar los documentos de medicina basada en evidencia, llámese los metaanálisis o las revisiones sistemáticas, ahí voy a encontrar muchos enlaces hacia los ensayos clínicos. Lo que pasa es que es necesario perderle el temor a estos documentos, ¿verdad? Y tratar de comprender que si yo no me hago la cultura de revisar este tipo de documentos, jamás voy a poder pasar de lo mismo. Entonces, es necesario aprender a perderle el miedo a los documentos complejos, saber identificar los documentos con categorías con grado científico, ¿verdad? Y luego saber ocupar muy bien las referencias bibliográficas y las citas electrónicas incluidas en estos para poder tener una revisión más integral, ¿verdad? Esto es como los cursos de autoaprendizaje. El curso de autoaprendizaje a mí me da información, pero tienen por lo general, los desarrolladores de estos cursos tienen a bien proveer de una información extra que siempre va al final de cada documento o en una carpeta aparte, la cual creo yo que es responsabilidad de cada uno en su proceso de formación continua poder explotarlo al máximo para poder comprender la lógica del que está haciendo el análisis, ¿verdad?, de las informaciones. Bien. Luego del numeral 7 está el numeral 8 que habla sobre los hallazgos de estudios observacionales. El número 9, información de otros ensayos clínicos y otras fuentes bibliográficas, otras fuentes de información, ¿verdad? Y ojo con esto, aquí va no solo habla esta sección de ensayos clínicos, miren, habla de los errores de medicación que también se los he mencionado en las dos clases anteriores, muy, muy importante que la industria como tal tenga la capacidad dentro de la captura de información que haga, discernir si todo se trata de RAMS o también hay errores de medicación, hay fallas terapéuticas, y el personal que está a cargo de evaluar esta información tener la capacidad de abordar cómo se ha manejado el error de medicación, ¿verdad?
porque eso se da. Hay industrias que, por ejemplo, tienen la línea hospitalaria, y la línea hospitalaria de todos los sólidos, digamos los sólidos que vienen en blister, el blister es muy similar, los nombres son muy parecidos, y entonces eso pasa aquí en China. Entonces es necesario tener la capacidad de solicitar distintivos, ya sean colores, ya sea las letras principales del nombre del medicamento en mayúscula o los nombres trascendentes en minúscula, algo que me haga diferenciar dentro de una misma marca comercial diferentes medicamentos para evitar errores al momento de administrar, al momento de dispensar, etcétera, ¿verdad? A lo largo de toda la cadena de distribución del medicamento. Vienen luego los datos no clínicos, otra sección de datos no clínicos, la sección de literatura. El TAC puede incluir los nuevos importantes hallazgos de seguridad publicados en la literatura científica. No es que el TAC va a venir y va a desarrollar documentos propios, así como el que les mostré, por ejemplo, de las cataratas y estatinas en la primera clase, ¿verdad? Ese fue un documento que lo tuvimos que desarrollar de manera propia para poder empezar la señal de que las cataratas, las estatinas pueden provocar cataratas, ¿verdad? Pero no es necesario que cada TAC venga y tenga que hacer una fabricación de información desde cero, sino que hay información que ya está, pero que es necesaria pulirla y saberla utilizar bien para poderla incluir en estas secciones. Otros informes periódicos, si ya esta es una quinta versión, pues, ¿qué es la diferenciación con los otros informes que he presentado a la agencia reguladora, al Centro de Farmacovigilancia? Bien, falta de eficacia en ensayos clínicos controlados, ¿verdad? Esa parte es de las que podrían omitirse para las industrias locales, ¿verdad? Información de último momento en caso exista. Luego vienen las partes complejas del IPS, la revisión de señales nuevas en curso o ya cerradas, ¿verdad? Evaluación de las señales y riesgos identificados en estas, la sección 16 que les mencioné anteriormente. Luego hay una sección 17 que habla sobre la evaluación del beneficio, únicamente beneficio. Luego tenemos la sección 18 que me habla del análisis integrado del beneficio con el riesgo para las indicaciones aprobadas. Si se recuerdan, yo les mencioné que la parte crítica de un IPS eran sección 16, 17 y 18. Es precisamente por esto que les estoy mostrando acá. Luego tenemos una sección 19 que me habla de conclusiones, acciones, y luego una sección 20 que me habla de anexos. Luego, ya el documento de la red PARF se queda hablando de otras generalidades, ¿verdad? El 5.0 hablaba sobre la estructura del documento. El 5.1 del documento red PARF habla de la frecuencia de la presentación, cada cuánto lo voy a hacer, ¿verdad? Nosotros en nuestro reglamento técnico pedimos que fuera para innovadores los primeros 2 años, cada 6 meses, los siguientes 3 años de manera anual y luego con cada renovación. Pero hoy se está solicitando a través del registro sanitario y del Centro Nacional que sea de conformidad a la frecuencia de la EMA, ¿verdad? Entonces ese es el último cambio que hemos tenido en nuestra legislación en cuanto a solicitar la frecuencia de presentación. Bien. Luego el documento, aquí está, miren, por cierto, aquí mencionan cuál es el tiempo que cubre la presentación de la EMA. Enmiendas a los periodos de presentación, periodo del informe, etcétera, ¿verdad? No voy a entrar ahorita en más detalles porque no me va a alcanzar el tiempo. Eso es en síntesis de lo que habla el documento de la red PARF. Si se fijan, ahí me dice el ABC de qué es lo que tiene que contener y en español, tomado de la guía ICH E2C de la EMA, un IPS. No hay excusa, compañeros. Bien. Luego,
Luego, permítanme, acá. ¿Se ve la guía para la elaboración de informe periódico de seguridad? Sí, sí se ve. Ok, muchas gracias. Bien, esta es la guía que nosotros como país hemos desarrollado para nuestra industria. Recordar y tener la humildad que nosotros aprendimos mucho de cuando no existía nada, porque hay que decirlo, no existía nada. Fuimos aprendiendo también de qué es lo que iba presentando la industria transnacional, industrias como Roche, industrias como Pfizer, etcétera, presentan documentos que realmente es asombroso leer esos documentos. Uno quisiera tener el tiempo eterno para poder dedicarlo y leer toda la riqueza de información que hay en estos documentos, y pues realmente que de ir viendo documento tras documento a lo largo del tiempo, se va reconociendo la estructura que estos llevan. Entonces, la estructura es tal cual la que yo les he mencionado anteriormente. Entonces, nosotros también es humilde mencionar que aprendimos mucho de lo que la industria transnacional nos presentaba antes de que existiera farmacovigilancia como tal. Luego, tuvimos a bien, junto con todos los documentos que les he mencionado anteriormente y los IPS que presentaba la misma industria transnacional, generar una guía para elaborar los informes periódicos de seguridad. Esta guía se consolida en lo que les voy a mostrar a continuación. Hay una introducción, hay un objetivo, hay un alcance, ¿verdad? La presente guía aplica a titulares del registro sanitario que comercializan medicamentos en El Salvador. Los IPS serán solicitados principalmente a innovadores, biológicos, biotecnológicos, principios activos que presenten nuevas indicaciones, indicación para nuevos grupos etarios y para aquellos medicamentos que el Centro Nacional lo requiera ante una situación particular de seguridad o alerta sanitaria. Ejemplo, el COVID-19. Por eso es que les presenté al inicio los datos de COVID, porque nosotros sí lo vamos a hacer. Es un hecho que los vamos a solicitar. Bien, los requisitos previos tiene que ser que pues, la industria tenga RAM, SAVIS u otras notificaciones de problemas relacionados a medicamentos definitivamente. Si las tiene el centro, las tiene que tener por lógica la industria. La industria tiene que tener la capacidad de poder capturar estas notificaciones también. Hay una sección de definiciones. Luego una sección de siglas y acrónimos y luego el desarrollo en sí. ¿Qué es lo que nosotros hemos mostrado en el desarrollo de esta guía? Bueno, para la elaboración de planes de gestión de riesgo es necesario tomar en cuenta los siguientes requisitos. Hay que entrar al sitio web, hay que entrar a los accesos directos, ¿verdad? Ingresar a la ventana guía para la industria farmacéutica y otras responsabilidades. Luego, al ingresar, dice que se va a verificar en el numeral 2, que dice IPS PEBRER, la calendarización correspondiente a la periodicidad de la presentación de dichos documentos y los medicamentos a los que principalmente se les solicita este requisito y su estructura. Luego, el informe periódico debe ser elaborado por el titular del registro y debe estar a disposición de la Dirección Nacional de Medicamentos o del Centro Nacional, ya sea por parte del titular, del referente de farmacovigilancia, en caso que el titular no esté radicado en El Salvador. El Centro Nacional puede solicitar un informe periódico de seguridad a cualquier producto que tenga registro sanitario vigente ante un problema de seguridad, ante una alerta o ante medidas sanitarias que decrete la Dirección Nacional de Medicamentos o el Centro Nacional, o que en otras agencias reguladoras se haga una mención sobre un cambio de modificación en el perfil de seguridad. Bien, deberá ser presentado en cualquier momento cuando la empresa hubiese detectado un problema a nivel de seguridad del medicamento. Debe ser entregado en dispositivo electrónico CD, DVD, USB en formato PDF, ¿verdad? La fecha de presentación de los IPS o PEBRER será dentro de los 70 días calendario a partir del periodo de cierre de datos o el data log point. La periodicidad de entrega del informe para productos con principio activo nuevo, biológico y biotecnológico será según el detalle, ¿verdad? Y bueno,
ahí está lo que les mencionaba en nuestra regulación. El resumen ejecutivo del informe periódico deberá ser presentado en idioma castellano, también se los mencioné en la lectura del documento de la OPS. Y ya luego tenemos en sí el desarrollo del formato como tal. Entonces, como es costumbre nuestra, ocupamos el formato para irle explicando a la industria, paso por paso, qué es lo que debe de llenar. Sobre todo, no por nuestra industria transnacional, sino que por la industria local, ¿verdad? Entonces, cuando se le pide nombre o razón social, nosotros colocamos que se refiere al nombre del titular, del registro sanitario del medicamento, de acuerdo con lo establecido en los documentos legales ante la DMM. Y así bajo esa lógica. En la sección del referente, en la información general del medicamento, en la información general del informe periódico de seguridad, en la portada, que es lo que va a llevar. Si se fijan, lleva exactamente el mismo estructuramiento de la guía ICH E2C. El resumen ejecutivo, que es lo que debe de llevar, la sección de la introducción, la situación mundial, las acciones de seguridad, y así cada una nosotros hemos desarrollado qué es lo que se debe de presentar de manera explicativa. Entonces, no hay a dónde perderse porque ya tenemos una guía para el regulado. Bien, en esa misma lógica, en ese mismo vaivén, quiero ver. Bien. No sé si se logra ver, compañeros, el formato en Word. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok, bien. Este es el documento que se ha diseñado, el formato que se ha diseñado para la industria, ¿verdad? A diferencia de la guía, obviamente discrepa en que es un formato estándar. No hay que casarse con el formato. Cada industria puede tener un formato propio, pero sí necesitamos que el contenido sea el mismo, ¿verdad? Aunque el formato diverja. Como es costumbre, ¿verdad? Estos documentos todos siguen un sistema de gestión de calidad, una versión que es necesario estarla revisando constantemente, la función reguladora, el subproceso del macroproceso de farmacovigilancia y el nombre del documento. Entonces, acá se llama formato de informe periódico de seguridad. Acá tenemos la sección 1, los datos del titular, el responsable de farmacovigilancia, la información general del medicamento, la información general del informe, el contenido, ¿verdad? La portada, la tabla de contenido, la introducción, la situación mundial, las acciones de seguridad, etcétera, etcétera, hasta llegar al numeral 20 de los anexos. No hay excusa de que no seguimos la misma estructura, que nuestro formato es diferente al internacional, porque estamos en la misma sintonía de lo armonizado. Aquí no hay para dónde. Y pues básicamente ese es nuestro documento hacia la industria. Ahora, también facilitamos para la misma industria cuál es el documento que utiliza el Centro Nacional para poder verificar el contenido del formato y el formato y el contenido de los IPS. Entonces, sigue la misma estructura, ¿verdad? Y luego llegamos a una sección en donde empezamos a evaluar el formato del informe. En la portada es un checklist de tipo sí o no. Cuando hablamos de verificar formato es si lo presentó o no lo presentó. Desde aquí evitamos un desgaste, por ejemplo, si no me presentan la sección de beneficios, desde ahí le pongo, mire, por favor, presénteme nuevamente el informe periódico de seguridad. Necesito conocer si se mantiene estático los beneficios, hay nuevos o ha cambiado. Si no me presenta sección 17, 16, 17 o 18, desde ahí eso no va. No va porque no va, ¿verdad? Entonces, el objetivo de crear un checklist previo a la evaluación del contenido es para evitar el desgaste técnico, porque de por sí estos documentos exigen mucho conocimiento, mucho tiempo y una dedicación, pues, de que al menos sea un par evaluador, médico farmacéutico, que puedan tener el suficiente criterio para ir analizando la información. Bien,
Luego de que pasamos todo el checklist de si lo tiene o no lo tiene, ¿verdad? Revisamos las 20 partes, si vienen o no vienen con sus respectivas subsecciones, y ya luego nos vamos a evaluar científicamente el contenido. Y aquí también soy muy humilde en decir que el documento en sí está enfocado en revisar las partes esenciales del IPS, ¿verdad? Entonces, el titular ha identificado nuevos problemas de seguridad en el IPS y aquí va toda la sección de la evaluación, ¿verdad? Y luego un cumple, no cumple, si es así, ¿verdad? ¿Cuáles son las señales? ¿Qué es lo que dice? Y como es costumbre de nuestros instrumentos, en la columna de la derecha colocamos los criterios que el evaluador debe de considerar como mínimo. Por ejemplo, si le estamos pidiendo al evaluador que identifique si el titular ha identificado nuevos problemas de seguridad en el IPS, ¿qué criterios debe de considerar? Ah, bueno, ante los problemas de seguridad identificados desde la fecha de cierre del IPS de la versión anterior a la fecha, es necesario buscar qué problemas de seguridad han sido reportados, qué medidas de seguridad ha tomado el titular de registro como medidas de seguridad ante los problemas identificados, si el IPS refleja aquellas medidas de seguridad tomadas por otras autoridades reguladoras ante los problemas de seguridad identificados en el literal A, nos referimos a esto. Luego se emplean algoritmos y minería de datos por parte del titular de registro en su base de datos para el caso de la detección de señales de forma cuantitativa. Ojo, si aquí estamos hablando de una base de datos es porque en el Centro de Farmacovigilancia ya existe la documentación que se realizó, una verificación de las buenas prácticas de farmacovigilancia en la industria local, ¿verdad? Porque muy difícilmente vamos a poder viajar, por ejemplo, a Finlandia a revisar que una industria de Finlandia sí tiene su archivo maestro de farmacovigilancia completo. Entonces, ahí es necesario buscar mecanismos para poder verificar todo esto, ¿verdad? Bien, se emplean algoritmos y minería de datos para la cuantificación de señales. Se emplean algoritmos para identificar de forma cualitativa las señales. De las señales identificadas, posibles señales o señales cerradas, ¿verdad? De esta información, aquellas que en el proceso de identificación culminó y de esta forma se estima o desestima la señal propiamente dicha, y que todos estos criterios aplican para las preguntas 1 y la pregunta 2. Entonces, ¿cuál es la pregunta 1? Bueno, la pregunta 1 es esta, la pregunta 2 es esta. ¿El titular u otras autoridades reguladoras han tomado alguna medida por razones de seguridad? ¿Verdad? Entonces, si se fijan, la manera de evaluar el documento es más explorativa. Tengo que leer muchas secciones para poder decir sí o no, si cumple o no cumple, considerando estos criterios mínimos que son pocos, pero al menos son los mínimos que nosotros pedimos para que cada técnico los vaya considerando en el proceso evaluativo. Luego de la exposición, ¿verdad? ¿Cuál es la exposición estimada a nivel internacional y en El Salvador, si está disponible, durante el periodo cubierto por el IPS? ¿Por qué digo si está disponible? Porque probablemente me presenten un primer IPS y todavía no tienen una recolección de datos, entonces es muy complicado, ¿verdad? En una versión 1 es complicado, no imposible, pero es complicado. Bien, ¿cuál es la exposición estimada a nivel internacional acumulada desde la fecha de la primera autorización? ¿Cómo fue calculada la exposición, verdad? Entonces se debe identificar la población aproximada expuesta desde la fecha de cierre del IPS de la versión anterior hasta la fecha del cierre de la versión actual, considerando población mundial, población en El Salvador. Se debe identificar la población aproximada expuesta acumulada desde la fecha de nacimiento hasta la versión actual, población mundial, población en El Salvador. También identificar si el cálculo de la exposición fue lógico, matemáticamente, si tiene coherencia. Por eso les mencionaba anteriormente que es necesario que en la misma agencia o en los centros de farmacovigilancia se pueda calcular la exposición. Bien, si es un valor adimensional, si tiene numerador o denominador, o sea, hay muchos aspectos técnicos que se deben de considerar en esto. Bien,
estos criterios dice que aplican para las preguntas 3, 4 y 5. Entonces, en esa lógica, ustedes pueden ir observando que los documentos que se han creado permiten una evaluación bastante exploratoria de estos documentos. Y es necesario conocerlos al dedillo, cuál es la estructura, qué es lo que contiene, qué secciones son las que voy a ir a buscar, en dónde voy a encontrar la lechita del riesgo-beneficio, y pues no perder de vista que todo el documento es importante, pero hay secciones que son fundamentales conocerlas al dedillo, y que es necesario que la agencia reguladora o los centros de farmacovigilancia hagan una evaluación exploratoria del documento, no una evaluación solo voy a leer el resumen ejecutivo. No, tiene que ser exploratoria realmente, aunque cueste, pero es necesario hacerla. Y para eso hay que formar competencias técnicas. Bien, también el documento tiene una sección de conclusiones, ¿verdad? Una sección de observaciones y las recomendaciones, ¿verdad? ¿Cuáles son las recomendaciones que hace el evaluador y su justificación? Porque nada puede ser porque yo creo, porque yo pienso, porque a mí me da la gana, sino que tiene que ser técnicamente justificado, porque esto va a implicar modificar el documento que se le va a pedir nuevamente al titular. Entonces, es un trabajo también extra para el titular y no es cualquier trabajo, ¿verdad? Todos los trabajos son respetables. Luego, la fecha de evaluación y el nombre y firma del o los evaluadores. Y prácticamente eso es, colegas, queridos colegas, lo que yo tenía para mostrarles en esta tarde. Yo espero que la información que les he mostrado haya sido de alguna manera de interés para ustedes y que pues hayan podido, no sé, les sirva de alguna forma para su diario quehacer en algo, ¿verdad? Y eso. Cualquier duda o consulta pueden hacerla, ¿verdad? Evacuarla en este medio y pues con mucho gusto. Buenas tardes, gracias doctor por la excelente conferencia. Aquí estaba viendo una de las preguntas que hacen las colegas. Dice, ¿una distribuidora debe de tener IPS o realizarlo de cada producto o la empresa farmacéutica debe de proporcionarlo de cada producto? Me imagino que es la distribuidora o la droguería que distribuye los productos en Guatemala, productos importados, debe de realizar los IPS o los debe de mandar la casa fabricante. Correcto, muy bien. Comentar algo. Nosotros en El Salvador, en estos casos, precisamente por estos casos que mirábamos que se creaban vacíos, tuvimos la necesidad de crear la figura de lo que se llama referente de farmacovigilancia. El referente de farmacovigilancia es la persona que permite la comunicación entre el titular del registro sanitario, la agencia reguladora o el IO, el Centro Nacional de Farmacovigilancia. Entonces, en este sentido, el referente de farmacovigilancia, digamos, si es de una droguería, lo que hace es solicitarle al titular del registro el documento, porque como les leí en el documento de la red PARF, como les leí en el documento nuestro del Salvador, es algo que es obligación del titular y únicamente del titular del registro. Y se puede presentar a través del referente de farmacovigilancia a la agencia reguladora o al Centro Nacional, ¿verdad? Según esté normado en su país, pero tiene que ser así, ¿verdad? Tiene que ser a través de un tercero que se presente y hecho por el fabricante, por el titular del registro. No es que la droguería, por ser la distribuidora, tenga que hacer el documento. No sé si tienen otra pregunta, colegas, porque no les escucho. Acá tal vez sería de ver que, digamos, los titulares, que son las casas regularmente, son los de las casas extranjeras.
Pero acá deberían de incluirse, o no sé si se incluyen, ¿verdad? Porque las casas extranjeras mandan la información de lo que es a nivel internacional. Pero lo que se da propio, digamos, en el país, así como El Salvador o Guatemala, se deben de incluir esos efectos adversos, esos riesgos que conllevan el paciente. Sí, por supuesto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando son industrias locales, lo que pasa es de que todo es una cadena, Lic. A ver, primero tiene que existir el marco regulatorio normativo. Luego tiene que existir toda la documentación técnica emanada por el ente regulador y por los centros de farmacovigilancia o el centro de farmacovigilancia. Luego, tiene que existir dentro de ese marco regulador la obligatoriedad de presentar esos documentos y de que las industrias faciliten las inspecciones, las industrias locales sobre todo, faciliten las inspecciones en buenas prácticas de farmacovigilancia. Dentro de esto, las auditorías e inspecciones en buenas prácticas de farmacovigilancia, explorar el archivo maestro y que en el archivo maestro se revise con profundidad los sistemas de notificación de reacciones adversas. Si esto no existe, va a ser difícil que se presente un IPS considerando los riesgos, los errores de medicación y etcétera de cada producto que se fabrica localmente. ¿Ya? Entonces, es toda una cadena de cosas, porque yo voy a poder presentar de mis productos los riesgos, etcétera, 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 si yo tengo realmente un sistema de cómo capturar las notificaciones, ¿verdad? Entonces, ese ciclo es el que tiene que estar bien asegurado y bien cerrado para que todo funcione adecuadamente. Muchas gracias, doctor. Y mire, alguien acá pregunta a la licenciada Ruth Lizama, una distribuidora de productos farmacéuticos, ¿cómo puede realizar la farmacovigilancia activa? Una industria farmacéutica local. Una industria, no, es una distribuidora de productos farmacéuticos transnacionales, ¿verdad? ¿Cómo puede realizar la farmacovigilancia activa en nuestro país? Muy bien, muy buena pregunta. A ver. Perdón, doctor. Por favor, apaguen sus micrófonos. Yo cada vez que me voy a enfermar. Buenas tardes. Por favor, apaguen los micrófonos porque no dejan escuchar la respuesta. Gracias. Estamos, muchas gracias. Doctor. Sí, gracias. A ver, en cuanto a la farmacovigilancia en sí, es importante identificar. Está la farmacovigilancia pasiva, que es esperar las notificaciones de las reacciones adversas. La farmacovigilancia activa consiste en tener una cohorte de pacientes y analizar una de dos situaciones. Cómo un medicamento en particular, ya sea una marca o un principio activo, porque puede ser que lo que me interese es el principio activo, indistintamente de la marca, o una marca de un producto que yo distribuyo, en este caso, y cómo se comporta en las diferentes patologías. Ir a buscar la información de cómo se comporta ese producto en ese grupo de pacientes. O bien, cómo una enfermedad puntual se comporta con mi producto o con mi producto versus los demás, ¿verdad? Que son competencia. Entonces, la farmacovigilancia activa es ir a buscar la información, pero yo tengo que tener una cohorte bien definida. Adicional a esto, se le acopla la farmacovigilancia intensiva, que la farmacovigilancia intensiva es cuando a través de las acciones de farmacovigilancia activa, yo comienzo a establecer frecuencias de aparecimiento de reacciones adversas, condiciones que facilitan el aparecimiento de estas reacciones adversas y otros criterios farmacoepidemiológicos. Por ejemplo, aquí yo ya puedo comenzar a identificar desproporcionalidad en los productos, etc. No en los productos, sino que desproporcionalidad en las notificaciones de reacciones adversas para ese producto de que es de mi interés que yo distribuyo, por ejemplo, y así bajo esa lógica. Entonces, es necesario
más allá de cómo tener una idea de qué es farmacovigilancia activa y cómo hacerla, es tener clara la diferenciación entre los tipos de farmacovigilancia para poderlas hacer adecuadamente. No sé si contesto su pregunta. Para la licenciada Ruth, ¿está claro? ¿Puede tomar su micrófono? ¿Abrir su micrófono? No, yo espero que sí, si no, pues ya se va a estar comunicando con nosotros. ¿Cómo no? Y solamente, doctor, para concluir, tal vez como hacer no repetir todo, ¿verdad? Sino que hacer un breve resumen de cuál sería entonces la diferencia entre presentar un informe, un IPS de un producto local, fabricado localmente, y de un producto que es transnacional. A ver, muy bien. El documento a presentar va a tener que seguir una estructura única, ¿verdad? La estructura viene definida, el contenido de la estructura viene definido por la normativa ICH E2C, ¿verdad? Que ya es algo que está establecido, que es algo inmodificable, que es prácticamente una obligación retomarlo para poder presentar algo que tenga realmente la calidad requerida para el ente regulador o el centro nacional, pero la diferencia entre uno de la industria transnacional con el de la industria local va a diverger en que la industria local no va a tener posibilidad de presentar datos propios de ensayos clínicos propios, sino que va a tener que retomar información generalmente de estudios que desarrolló la transnacional en su momento de desarrollo de la molécula, ¿verdad? Entonces, ahí es donde va a haber diferencia. Sin embargo, puede ser que la industria local de alguna manera quiera hacer un estudio post-comercialización, ¿verdad? A través de los comités nacionales de ética y los resultados que se vayan generando, poderlos ir compartiendo a través de estos informes periódicos de seguridad, que también es algo viable. Entonces, la diferencia está básicamente en eso. De ahí, todo producto, sea de fabricación local o de una industria transnacional, va a tener siempre un beneficio, un riesgo, un análisis integrado riesgo-beneficio, va a tener potenciales señales, eventos adversos, etcétera. Otra cosa que va a cambiar en relación al extranjero, pues va a ser la frecuencia o más bien el número de exposición, ¿verdad? De las unidades a las que ha sido expuesta, porque obviamente el producto de una transnacional va a tener ya X años desde que se fabricó por primera vez hasta que caducó su patente, de tiempo ya recorrido que no lo va a tener el producto genérico, ¿verdad? Entonces, de ahí, esa es otra diferencia esencial. Pero prácticamente la estructura viene dada ya por un documento que no es modificable, sino que más bien el contenido de este es el que va a ir cambiando un poquito si se trata de un innovador o si se trata de un producto de fabricación local. Eso, prácticamente. Gracias, doctor. Acá tenemos una consulta. Doctor Bosco, ¿aceptan ustedes la presentación de IPS de acuerdo a la calendarización europea o debe regirse a la periodicidad de su legislación? Sí, muy buena pregunta. Nosotros, como lo que tenemos reglamentado, porque es un reglamento técnico salvadoreño de farmacovigilancia, es que se ha presentado según lo que esté establecido en ese reglamento, que es los primeros 2 años cada 6 meses, luego los siguientes 3 años cada año y luego cada 5 años con la renovación al registro. Pero como les mencionaba, en los diferentes acercamientos que hemos tenido con las industrias, con los referentes de farmacovigilancia, se les ha indicado que lo deben de presentar según la frecuencia de la EMA.
Lo que pasa es de que obviamente hay una discrepancia en esa información porque no hemos tenido la oportunidad de tener la actualización del cuerpo normativo, que en este caso es el Reglamento Técnico Salvadoreño. Pero cuando lo actualicemos, va a incluirse y va a tener que ser obligatorio presentarlo como lo dice la EMA. Entonces, ahorita, obviamente, existe la flexibilidad de presentarlo o como lo indica la EMA o como está reglamentado, porque no hay una manera de cómo exigirlo, ¿verdad? Pero solamente. Gracias, doctor. Aquí, perdón, estaba leyendo, perdón, sí, estaba leyendo una pregunta que quisiera contestarla. Dice, ¿no le solicitan IPS a moléculas muy comunes y genéricas fabricadas en El Salvador? Por supuesto, claro que se piden. Ahora, ¿de qué depende eso? Bueno, depende de si son pertenecientes a un listado que le hemos llamado nosotros listado de moléculas priorizadas, que son que pertenecen a los listados institucionales de medicamentos como el Seguro Social y el Ministerio de Salud, que tengan estrecho margen terapéutico y que pertenezcan a aquellos grupos de medicamentos que tienen mayor tasa de comercialización y exposición en el país y que sean obviamente genéricos. Entonces, nosotros al cruzar esas tres variables, de toda la inmensidad de productos registrados genéricos en el país, nos resultaron alrededor de 52 o 48, no lo recuerdo muy bien ahorita, moléculas priorizadas, que son las más comercializadas, que tienen estrecho margen terapéutico y que pertenecen a los listados institucionales de medicamentos, por ende, se ocupan en los sistemas públicos de salud. Entonces, a esas moléculas priorizadas de genéricos se les pide plan de gestión del riesgo e informe periódico de seguridad, ¿verdad? Entonces, es como que de ley lo tiene o lo tiene que presentar. Los demás se hace justamente como la EMA, precisamente pensando en que nadie quede fuera, que se presenten, de acuerdo, pero como lo establece la EMA, si son productos que tienen moléculas que tienen muchos años en el mercado, pues que se presenten cada 8 años, 10 años, etcétera, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ha adoptado la calendarización de la EMA, precisamente por ese punto, ¿verdad? Entonces, espero a Yolanda Juárez poderle contestar la interrogante. Y esta va muy de la mano con lo que decía aquí la otra colega, Leslie Rojas, hablando de lo mismo, ¿verdad? Hablando de medicamentos como solución salina, dextrosa, suero mixto, Harman, que no es un innovador de referencia o de estudios clínicos de un innovador. ¿Qué información se presenta? Me imagino que habla acá también de los IPS, ¿verdad? ¿O qué información Sí, se debe de presentar? Muy bien, muy buena pregunta. En este tipo de productos, lo que se hace, no se le exige un IPS a la industria, sino que es obligación, en este caso es obligación interna del Centro Nacional de Farmacovigilancia y de la agencia reguladora hacer una evaluación de informe de perfil de seguridad. Les voy a mostrar un ejemplo. Solo permítanme compartir. ¿Puedo compartir pantalla, Lick, por favor? Gracias. Les muestro. Claro. Vamos a ver. Bien, ¿logran ver la página de Google ahorita? Sí. Sí, doctor. Bien. Entonces, entro al Centro Nacional, luego ingreso a la sección de alertas nacionales de seguridad. Y luego, quiero ver, vaya, por ejemplo, miren, acá tenemos obviamente análisis de medicamentos, pero tenemos también algunos otros, como por ejemplo el caso del hidroxietilalmidón. O sea que no es tanto un medicamento como tal, sino que se podría considerar dentro del grupo de insumos que se utilizan, como por ejemplo la lactulosa,
y otros bien puntuales, pero que no tienen tanto esa connotación. Entonces, nosotros tuvimos que sacar una alerta porque se detectó otro cambio en el perfil de seguridad a través de las investigaciones que se hacían por un informe de evaluación de perfil de seguridad, no por un IPS. Entonces, cosas como los Hartman, las Salinas, etcétera, ¿verdad? Se están haciendo constantes monitoreos del perfil de seguridad, pero a través de este tipo de informes, ¿verdad? Que son los que se les pidieron a ustedes que trabajaran. A través de eso es que se pueden detectar si hay o no cambios. Por ejemplo, a través de análisis como estos perfiles de seguridad, es que se logró determinar que ceftriaxona tiene algún tipo de interacción con ciertos sueros fisiológicos o con algunas combinaciones de diluentes, ¿verdad? Y así muchos otros medicamentos con ciertos diluentes que tienen interacciones, pero se hace a través de las evaluaciones de los perfiles de seguridad, no necesariamente por los IPS, ¿verdad? Mucha información está en los IPS, otros hay que sacarlos con las evaluaciones propias en la misma agencia, como en el caso que les estoy mostrando. Solamente. Muchas gracias, doctor. No habiendo más preguntas, bueno, el Centro de Información de Medicamentos de la Escuela Química Farmacéutica le agradece nuevamente su apoyo y vamos a estarnos comunicando con usted para ver cuánto tiempo necesita para realizar el taller de IPS, ¿verdad? Y establecer el horario que vamos a estar trabajando con las colegas. Se les va a estar informando próximamente y viendo después de establecer con el doctor Bosco el horario y la fecha en la que se va a estar haciendo este taller. Como un reconocimiento, doctor, a su apoyo siempre al Centro de Información y a todas las colegas que trabajamos en esta área, le extendemos un diploma que dice Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Escuela de Química Farmacéutica, Centro Guatemalteco de Información de Medicamentos, CEGIMED, otorgan el presente reconocimiento al doctor Francisco Bosco Cortés Morales por su excelente participación como ponente en la videoconferencia Informes Periódicos de Seguridad. Parte 1. Cuarta actividad del Diplomado de Farmacovigilancia de la Industria Farmacéutica del Programa de Actualización Profesional coordinado por CEGIMED, dado en la ciudad de Guatemala el 18 de julio del 2020 y enseñada a todos. Lo firma la maestra, se fue la luz, perdón, la maestra en artes Lucrecia de Jase, directora de Escuela de Química Farmacéutica, ¿me escucha? El sí, le escuchamos. Pablo Oliva, perdón, es que como se fue la luz del internet, el maestro en ciencias Pablo Oliva, decano de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, y una servidora Lorena Serna, que tengo a cargo del Centro de Formación de Medicamentos. Muchísimas gracias siempre, doctor, por este apoyo invaluable a todos los colegas y al quehacer, ¿verdad? Para tener, digamos, todo esto, lo que es farmacovigilancia, es para velar por la seguridad de los pacientes y de nosotros mismos, que en algún momento pues somos pacientes. Así que agradecemos compartir con nosotros todos sus conocimientos y estaremos estableciendo la fecha, ¿verdad? Y la hora en la que vamos a estar trabajando el taller de IPS. De acuerdo. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder participar y compartirles. Muchas gracias. Solo les recuerdo, colegas, por favor, si ustedes pueden mandar al link, llenar los datos para que se les pueda extender sus diplomas. Muchísimas gracias. Gracias a todos por su presencia, ¿verdad? Y estaremos comunicándonos en breve para estarles informando cuándo se llevará a cabo este taller. Muchísimas gracias, doctor Bosco. Muchas gracias, equipo de CEGIMED. Licenciada Claudia, licenciada Gaby,
Emilsa y Andreita, que nos acompañan, ¿verdad? Porque ya tenemos 2 nuevas CPS y entonces estamos a la orden. Si ustedes necesitan alguna información, nos ponemos a la orden. El Centro de Información está trabajando en casa, ¿verdad? Y pueden comunicarse ustedes al correo o bien por el inbox del Facebook de Segimed Guatemala. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, un gusto. Buenas noches. Gracias, doctor. Que descanse.